con los celulares, un actor criminal sigue dirigiendo. Era atorrante meterse, extorsionar a una persona muy humilde, ¿no? Eso no se hace. La amenaza busca crear un miedo para que uno pueda acceder al pago del cupo, porque el que paga una vez paga siempre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, del podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy queremos hablar acerca de la extorsión, de la historia de la extorsión, mejor dicho, ¿no? Cómo este delito ha ido evolucionando en el país en los últimos años, y para ello tenemos a un invitado especial, alguien que se ha metido de lleno y ha publicado un libro acerca de la historia de la extorsión en el Perú. Tenemos al señor Julio Corcuera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Rodrigo. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. De repente el gran público no lo conoce, señor Corcuera, pero usted ha sido viceministro de Seguridad Pública de este país, es abogado. Hace poco acaba de publicar el libro sobre la historia de las extorsiones en el Perú, llamado La extorsión, el negocio del miedo, ¿no? Usted básicamente en su libro define la extorsión como el negocio del miedo, como su nombre lo está diciendo, lucra, claro, a través de ese terror que genera. Esto ocurre porque muchas de los, digamos, del proceso extorsivo podemos dividirlo en varios capítulos, pero voy a hacer una división en dos. Existen muchas víctimas de extorsión en el Perú cuando hablamos de grandes empresas, empresas medianas, comercios emergentes que son víctimas de organizaciones criminales, de organizaciones criminales consolidadas. El Monstruo, Barrio King, o de pronto los Pulpos o la Jauría, qué sé yo, y pagan un cupo a través de un sticker. Obviamente pagan porque la organización criminal los amenaza. Si no pagan el cupo, le ponen una dinamita, le ponen una granada, le agarran a balazos su puerta. En el término de crimen, algunos le dicen los motorean, es decir, mandan un motorizado que los amenace, ¿no? Y el miedo cumple un rol activador, es decir, la amenaza, el miedo y la amenaza busca crear un miedo para que uno pueda acceder al pago del cupo. Pero estamos hablando ahí de la gran y mediana extorsión. Pero existe otro fenómeno que no está relacionado a grandes organizaciones criminales, sino a personas que al ver esto, de pronto no son siquiera parte de la carrera delictiva, de la carrera criminal. Son aventureros, así le llamamos en el libro, que tienen el teléfono de un vecino y toman el nombre de tal y llaman y lo insultan. Usted puede ver en las páginas, por ejemplo, del capítulo 3, el caso de un jovencito chinito que se hace pasar por el monstruo, que ahora es tan recurrente en las noticias peruanas, y llama y dice, yo soy el monstruo y me tienes que pagar tanto. Y asume el nombre, claro, quien recibe el mensaje, quien recibe la llamada, no tiene por qué diferenciar. O sea, Chinito, para poner en contexto al público, es un delincuente de poca monta, digamos, de San Juan de Lurigancho, que entendió que el tema del monstruo, por ejemplo, había generado pues cierto temor en la población, sobre todo en los vecinos de Lima Norte, y no se le ocurrió mejor idea que extorsionar a sus vecinos, digamos, haciéndose pasar por el monstruo, ¿no? Exactamente. Ahora, se vale del anonimato y a través del WhatsApp mandaba mensajes y mandaba mensajes nada menos que a los vecinos que él conocía. Y es un adolescente, un chico que si usted ve por la calle no le da miedo y que no tiene la capacidad real de ejecutar un atentado contra nadie. Pero por eso es que es el negocio del miedo, porque en algún caso las organizaciones criminales pueden ejecutar su amenaza en un daño real, en el otro caso no. Es simplemente un mensaje con una amenaza que no va a tener efectos, pero lo que busca no es cumplir el efecto, lo que busca es generar miedo. Claro. Ese es el punto, esa es la clave. En algunos casos la amenaza no se cumple, en otros no. Pero yo creo que... O sea, en los dos casos hay amenaza. En el primer caso, la amenaza viene acompañada de una capacidad real de posibilidad de hacer daño. En el segundo caso no hay esa posibilidad. Pero claro, el miedo funciona. Claro, pero me pongo en lugar de las personas que recibe la amenaza, ¿no? Esa persona no va a ponerse a pensar y decir, oye, ¿será o no será cierto que es el monstruo? ¿No? ¿Será o no será verdad esta amenaza? Porque para el ciudadano existe una alta probabilidad de que sea pues víctima de un delito, de un crimen, ¿no? Sin duda, además el miedo opera del siguiente modo, ¿no? Se da el mensaje amenazante, el mensaje llega con la amenaza, activa el miedo, real o no real, el miedo es activado, aparece la necesidad de solucionarlo, pago el cupo y entro en un circuito extorsivo, porque el que paga una vez paga siempre, y da vuelta alrededor de eso. Algo que también me llamó mucho la atención de su libro, señor Corcuera, que por cierto, también, además de usted haber sido viceministro de Seguridad Pública, también ha trabajado varios años en Naciones Unidas, específicamente en lo que respecta a política criminal. O sea, estamos ante alguien que ya le ha dedicado varios años de su vida en estudiar cómo opera el crimen, cuál es la lógica detrás de estas extorsiones. Pero regresando al punto, a ver, tenemos a una banda delincuente que se hace pasar por el monstruo, que quiere pues extorsionar a sus vecinos. Ese terreno fértil le funciona porque hay un Estado que no ha cumplido con la promesa de darle protección a esa comunidad, ¿no? Porque, a ver, otra cosa que a mí me llegue una amenaza, no sé, viviendo, digamos, no sé, en Suiza, en Alemania, yo luego la amenaza, este es un chistoso, ¿no? Pero en Perú, en Lima Norte, digamos, ¿no? Donde es recurrente estas agresiones, vemos en las noticias que queman un
negocio, matan a un chofer de combi. Ahí también, o sea, se cruzan varios elementos que hace que esa amenaza que recibe el ciudadano la considere una realidad, ¿no? Que se haga posible, ¿no? Exacto. Que al menos en su Se imaginario ejecute, ¿no? que ocurra, ¿no? Claro, si yo soy un ciudadano que veo que hay un homicidio, una persona, digamos, ha sido víctima de un ataque, veo negocios en la televisión, yo siento eso, sé de noticias cercanas, es natural que me dé miedo, ¿no? Que estamos viendo desde los últimos años. Sí, es algo así como un oportunista del crimen. Porque existe este clima totalmente... el crimen. Si no existiera crimen no tendría sentido. Es un oportunista del crimen y por eso es que ahí le pusimos el nombre de aventurero. Y porque es eso, él se va a la aventura y genera además una variable que es conocida como la extorsión a gran escala. Es decir, ya no es la gran empresa solamente, la mediana empresa, sino puede ser literalmente cualquiera podría recibir un mensaje amenazante, absolutamente cualquiera. No, lo cual quiere decir, indica los deterioros además que tienen cifras reales, o sea, no es un invento. Usted puede ver el capítulo 2 del libro y ahí quisiera darle una cifra que es totalmente clara. En el año 2015, el informe de seguridad ciudadana con rostro humano de Naciones Unidas indicaba que cuando la tasa supera 10 por 100.000 habitantes, nos encontramos frente a una epidemia. De homicidio. 10 por 100.000 habitantes de homicidio, estamos frente a una epidemia de homicidio. Si extrapolamos eso a cualquier elemento y calculamos la tasa de extorsión por 100.000 habitantes del Perú, no está en 10, está en 65 por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de denuncia de extorsión que tiene el... O sea, pasamos... Por de lejos, son como 6 veces más. Pero si se concentra solo en Lima alcanza 78 por 100.000 habitantes. Si esto lo concentra en el departamento o la región de La Libertad, alcanza 241 por 100.000 habitantes. Entonces, dígame si no es esto algo así como la pandemia de la pospandemia. En el año 2020... Y así lo defines. Y así lo comienzo a definir así, porque en el año 2021 eran cerca de 8 regiones las que tenían más de 100 denuncias por extorsión. Hablo de denuncias. En el 2022 eran 13. En el 2023 eran 18 regiones y hoy día es todo el mapa. Lo que trato de decir es un fenómeno parasitario que ha venido creciendo de un modo incontrolable y hay que tener en cuenta una cosa. Todas estas cifras son preocupantes, pero son cifras de denuncia. Si tenemos en cuenta que hay un gran número de ciudadanos que no denuncian, podemos concluir que la situación es más grave de lo que las cifras nos anuncian. No, efectivamente, estamos ante una clamorosa cifra negra, ¿no? Que si nos ponemos a analizar, creo que en su gran mayoría de personas que salen, digamos, en medios de comunicación, en sus redes sociales a denunciar, no han ido a la policía porque tienen temor, pues, de recibir algún tipo de represalia simplemente por dejar su número de celular nada más, ya reciben una extorsión más directa, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, hay muchos componentes que hacen que estemos viviendo este momento crítico, ¿no? En el país y sobre todo aquí en la capital, ¿no? Y en su libro, ¿cómo evoluciona el delito de extorsión en este país, ¿no? Usted habla del hurto a la extorsión, todo este viraje en las últimas décadas, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, la década del 70, no sé, ¿no? Hablaba acerca de los chaveteros, de aquellos delincuentes, pues, que no tenían todavía la lógica de la extorsión insertada en su mente criminal, pero sí cometían una serie de delitos. De ahí pasamos a los 80, 90, hasta los secuestros. Sí, es un tema interesante porque la forma de ver el crimen también ha cambiado dentro de la dinámica de la sociedad, no es la misma. Tatán o Yango o Perochena se enorgullecían de que donde ellos, estos actores criminales, donde vivían, nadie se metía con el barrio. Había un código. El barrio se defiende. Había un código de delincuente, ¿no? El delincuente defendía su barrio. No, y mucha gente entendía en ellos una especie de justiciero también. Ahora es un atorrante si te metías con tu vecino. Exacto, pero hoy Johnson o el monstruo extorsionan a su barrio. El Chinito intentó extorsionar a su barrio. Eso muestra un cambio, un viraje en la comprensión de la relación crimen-sociedad, crimen barrial, si usted quiere verlo desde ese ángulo. Y no solo del barrio, sino también meterse, por ejemplo, con el comerciante de menores ingresos. Era ¿no? atorrante extorsionar a una persona muy humilde, ¿no? Eso no se hace. Si dentro del discurso criminal que ellos tenían, eso no se... Hoy, pues, la señora que vende moliente, que vende pan, paga un cupo. Algo que no podríamos haber visto, o sea, sin defender, por ejemplo, a Tatán, ¿no? Pero en su momento Tatán era, pues, considerado una suerte, pues, digamos, de, entre comillas, Robin Hood, ¿no? Que robaba, pues, en ciertos sectores, no robaba en su barrio, no se metía con ciertos comerciantes de menores ingresos. Y yo he publicado cosas sobre hurto, sobre robo con anterioridad y sobre crimen organizado. Y como tal, he tenido la oportunidad de entrevistar a actores criminales presos o plantados, le dicen, a quien ya están ya en ancianidad y en retiro, cosas parecidas. Cuéntenos. Y algunos, por ejemplo, me decían ese tipo de cosas, ¿no? Que el barrio, yo robaba, me decían ellos, pero robaba el que tenía. Jamás voy a robar al que no tiene. Jamás le iba, yo recuerdo mucho a Ali que por los años 2010, 11, me decía, no, jamás le quité el carro a un taxista porque esa es su herramienta de trabajo. Porque el que es dueño, decía, de empresas y demás, la plata se... Exacto. Ellos tenían una especie
de ética perversa, quiero decir, ¿no? Código, digámosle. Digamos, una especie de... Ese código ha cambiado. Hoy ese código no es valorado de esa forma. Pero hay otras cosas que han cambiado. Los actores criminales antes llegaban a los 40 años y se retiraban, entre comillas. En términos criminales, en términos caneros, se llama plantarse. Tipo un futbolista. Y tiene lógica, ¿por qué? El caso de Django, ingresaba con revólveres a asaltar y salía corriendo y tenía que trepar a alguna pared, y alguna vez es famoso que lo quisieron avaliar y él rodó para que no le caigan las balas. Ya un 50 no lo haría por cierta facilidad, ¿no? Exactamente. Muchas personas con 45, 46 años no lo podrían hacer. Entonces, como el asaltar requería capacidad física, y esta capacidad física va mermando con el tiempo, se retiraban. Luego, el riesgo de ir a asaltar es exponer tu cuerpo, tu integridad y todo lo demás. Y tercero, digamos, dentro de este proceso que va a desarrollarse alrededor de este fenómeno, viene el tema de la tecnología. No cualquiera podía conseguir un arma. Eso estaba reservado para algún tipo de actor criminal. Claro, Django, digamos. Exacto. Pero Chena, ellos, Tatán era uso de navaja. Pero hay una modalidad delictiva que ya queda en el olvido, ¿no? Como algo otras. Recordará, por ejemplo, los manos de seda, ¿no? Que subían al microbús y robaban sin que nadie se dé cuenta. O, por ejemplo, el cogotero, que ha caído ya casi en desuso. El cogotero te medía cuánto mides, cuánto pesas y te ahorcaba. Para un batallón te hacía. Exacto. Hoy día eso no se encuentra porque cualquier actor criminal, por más débil que sea, a veces va en moto y casi siempre tiene un arma. O el bujillero. Exacto. El bujillero era también una práctica común en aquella época. ¿Qué ocurrió? Cuando una persona iba al penal, antes, cuando no existían celulares, la capacidad de comunicación se cortaba. Con los celulares, él tiene 45, 50, 55 años y sigue batuteando, sigue dirigiendo. Y como él ya no usa esta capacidad física, pero sí lo que aprendió en ese mercado ilícito, terceriza, subordina, y aparece un fenómeno en los 2010, 11 con fuerza que no se conocía antes, el delincuente juvenil, que era tercerizado por ese actor criminal, que antes acababa su carrera a los 40 años, pero hoy a esa edad comienza en cierta madurez y termina dirigiendo actividad. En efecto, es muy poco probable que sepa que John Pulpo, o cuando estuvo en libertad en sus últimos años, o que el monstruo ya vayan directamente a asaltar. Son acusados de ser los cerebros y de dirigir estas. O sea, el Django de esta época, si Django estuviera en esta época, digamos, él estaría en un penal, pero desde el penal estaría ya moviendo. Ajá. Terciarizando su desde el penal o fuera del penal. O fuera estaría monitoreando nada más. Monitoreando desde su WhatsApp. Exacto. Ellos asimismo además se consideran lo que Peter Reuter o Jay Albanés o Leticia Paoli, muchos teóricos de estos han llamado empresarios del crimen. Finalmente ellos ven el crimen y el objetivo último de su actividad criminal es la utilidad. Ellos no tienen placer de estar llamando y no es que lo hacen porque tienen espíritu de locutores, sino que lo hacen porque ven lo que buscan es el dinero, esa ganancia ilícita, independientemente de a qué actividad nos estemos dedicando. En eso hay que tener en claro porque tiene un enfoque práctico además la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente a grandes delincuentes van a extorsionar o buscar extorsionar las empresas más grandes, pero este delincuente que tiene una organización o una banda y extorsiona a una empresa grande, tiene pues secuaces, ¿no? Seguidores. Sus seguidores a las tiendas más pequeñas y así, en una pirámide de escala que se va a extender en la comunidad como si fuera una red. Por supuesto, el número 2, el número 3 que extorsiona a los negocios medianos o más pequeños, le paga por eso una especie de fee, de cupo, de derecho al líder de esa organización. La extorsión tiene ese fenómeno cuando hablamos de bandas criminales, extorsionan en esta zona, que es su zona, es su territorio jurisdiccional. Hubo una serie de matanzas entre los pulpos y los 80s, justamente por definir por 2 o 3 cuadras a quién le pertenecía. Los 80 también es otra banda. Es otra organización criminal que ahora ya casi no existe, por ahí tiene algunos rezagos, pero la pelea era, esta esquina pertenece a tu jurisdicción o a mi jurisdicción. Salvando distancias, algo así como pasa a veces en un terreno no criminal, sino un terreno político, en la jurisdicción del distrito. Claro, cuando se agarran los serenagos de San Miguel y se discuten, no, esta cuadra pertenece a este distrito, no pertenece a tal o cual, lo mismo pasa en un símil en el espacio criminógeno. En el caso de los alcaldes, por definir quién cobra el impuesto, en el caso del criminal, por definir quién cobra el cupo. Como el delito ha ido evolucionando hasta llegar a la extorsión. Por ejemplo, ¿no? Usted menciona y dice, mire, hace mucho tiempo atrás estaba simplemente el tema del asalto, ¿no? Asalto en sí mismo, el cogotero, ¿no? Chavetero. Luego, y en Trujillo, usted hace hincapié, usted también es trujillano, luego nos va a contar su experiencia, ¿no? Ahí en el barrio de Los Pulpos. Es que pasa con el robo de vehículos, ¿no? Saltamos al robo de vehículos y de taxistas sobre todo, ¿no? Que en su momento
tuvo un auge, ¿no? Y la extorsión es ahí donde encuentra un caldo de cultivo. Y yo ahí quiero darle los créditos a mi colega Jorge Nureña, Coqui, tal vez nos puede ver. Él tiene el mérito de configurar a partir de un estudio que él hace de los periódicos de la época y hacer coincidir cosas que en las fuentes que él había usado, parecidas a las que yo usé en ese tiempo, y luego esta historia, ¿no? De que efectivamente a finales de los 90, de inicio de los 2000, no sé si ustedes recuerdan, hubo un boom de compra de station wagons. Claro. Y había mucha gente, se decía que muchos peruanos hacían taxi. Hoy día ya pasó el olvido, pero había un montón de station wagons. Recuerdo muchos que venían de taxi. Tu carro chino. Exacto, y eran petroleros, a timón cambiado. Así circulaba entonces. O tu tico. Un tic, exacto. Hoy día ya casi no hay, pero ocurría. Y mucha gente se dedicaba al taxi. Entonces, estas organizaciones criminales se dedicaron a robar autos y a deshuesarlos, a venderlos por piezas. A partirlos, como se dice en el argot delincuencial. Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? En algún momento saturan el mercado de autopartes. Ya cuando hay demasiada autoparte, esto de oferta y demanda, al haber demasiada oferta, el valor en el mercado cae y no les resulta rentable. A algunos se le ocurrió, ¿por qué no mejor lo robo y cobro rescate por el vehículo? Y así comenzó. Te robaban el vehículo y te pedían rescate. Fueron un paso más y en este siguiente paso era ¿sabes qué? ¿Para qué te lo voy a robar? Mejor le voy a poner un sticker y con ese sticker tú vas a estar protegido y a ti no te voy a robar y tú vas a pagar diariamente. O sea, de robarte el carro migran a protegerte. A protegerte, efectivamente. Porque en ese tiempo sí podían protegerte. Luego florecieron tantas organizaciones que tampoco es que es posible que quede la protección, pero ¿qué quedó? Quedó el miedo. En Italia, Diego Gambetta escribe sobre la mafia siciliana y esta modalidad delictiva en los años 80, y el libro de Gambetta se llama La mafia siciliana, el negocio de la protección. El primer subtítulo que pensé era El negocio de la protección y el miedo. Para el libro. El libro de Gambetta, pensando en la publicación de Gambetta que yo leí con mucho agrado, ¿no? Que es uno de los libros que más disfruté, por cierto, sobre este tema. Pero en el Perú ni siquiera la organización criminal te garantiza la protección, porque no te puede garantizar que otro no te ataque. Es decir, ni siquiera eso, sino que donde se queda en el elemento miedo. Estoy hablando en términos conceptuales propiamente. Claro, ¿no? claro. Y cuando un chiquillo como este que estoy citando, que llama a los vecinos haciéndose pasar por el monstruo, El chinito. él no busca protegerte, él busca darte miedo. Y cuando un tipo coge, porque ha ocurrido casos lamentables de jóvenes, incluso con educación superior en el Perú, que han usado su computadora y han comprado una base de datos o obtenido una base de datos de una empresa y mandado un mensaje, el mismo mensaje masivo, a 500 celulares, a 1000 celulares al día, esperando que aquel que tiene miedo pesque y pague. Ahí lo que busca el actor criminal no es protegerte, entre comillas, al estilo de lo que planteaba Gambetta con la Cosa Nostra. Ahí lo que busca es darte miedo y que pagues por el miedo. Por eso el subtítulo tiene esta categoría planteada de este modo. Esa es la hipótesis. Yo, para ser justo, cito a mi colega Jorge Nureña, pero hay otras hipótesis que de consumo van apareciendo. Por ejemplo, desde los puntos del norte del país al centro de Trujillo, en este caso, había en cada uno de estos distritos, Porvenir, Esperanza y Florencia de Mora, las líneas de microbuses de esa época, finales de los 90, eran únicas. Entonces, en otras versiones planteadas por los mismos actores criminales y vecinos, transportistas de esa época, los actores criminales en cada uno de estos barrios, en los 80, La Jauría o Los Pulpos, le cobraban por ese tránsito. Y comienza el sticker con el transporte público. Esa es otra versión. Y hay otra versión adicional que he recogido, y sobre todo en estos últimos meses. Yo tengo años trabajando esto y sigo todavía haciéndolo. Nunca extorsioné a nadie, dicho sea de paso, sino que me dediqué a recoger relatos. Pero tiene todo el know-how. Sí, obviamente, porque lo estudié también. Claro. Lo he estudiado académicamente también, digamos, con interés. Con mucha pena, yo hace varios años sospechaba que esto iba a crecer como ha crecido en el norte, pero con mucha pena debo decir que también, por ejemplo, en el tráfico de terrenos, cuando empiezan a darse ciertas invasiones, a fin de saber qué casa paga y qué casa no paga, empiezan a ponerle stickers. Y empiezan también qué casa paga y qué casa no paga en esas invasiones para justamente poder darles seguridad. Esto que comienza con qué casa paga y casa no paga, termina volviéndose un cupo extorsivo. Entonces, en todos los tres casos, en las tres vertientes de reflexión, se repite la figura del sticker. Por eso en el capítulo 5 usted ve un conjunto de stickers a través de la historia que han venido usándose y han venido mutando para identificar a estas organizaciones criminales. Bueno, hasta el día de hoy, que ya ni siquiera ya hablamos de stickers, sino de todo un merchandising, ¿no? Estaba buscando justo a raíz de su libro, cómo en TikTok, Claro, los pulpos venden sus mensajes. polos, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Venden sus polos, sus gorritas. O sea, es increíble, ¿no? O sea, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Y para que alguien, me decía un colega dedicado al marketing, que para que alguien pueda o esté dispuesto a comprar merchandising, tiene que tener para él Gorrita.
algún tipo de legitimidad. Si no, no estaría dispuesto a pagarlo ni siquiera ofrecerlo. En diciembre del 2024, hace muy poco, usted puede ver en YouTube y poner chocolatada de los pulpos y le va a aparecer como a 6 cuadras de una comisaría en la ciudad de Trujillo, en el Porvenir específicamente, se hace una chocolatada con un un castillo de fuegos artificiales con un gran logo de esta organización criminal y cómo da regalos y cómo todo el mundo participa. Y bueno, ver verbenas. Y en conciertos, ¿no? En conciertos de chicha, sobre todo, ves cómo hacen saludos a los pulpos, ¿no? Sí, y abiertamente en algunos de ellos, inclusive identificando del penal tal, del pabellón cual, y te mandan saludos y ofrecen además, si usted ve estas páginas que usted ha visto, en el libro puede encontrar el detalle, por 100, 200 soles te mandan un saludo por tu cumpleaños, por ejemplo, si así lo quisieras. No, tremendo. Esto me recuerda mucho a Juárez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa arraigo, esa llegada que tenía a la población, estos carteles, ¿no? O lo tienen hasta ahora, ¿no? Hay un grupo, una iniciativa. Que el pueblo salía a defenderlos, ¿no? Una iniciativa de investigación del crimen transnacional organizado, el VALGITOC, por sus siglas en inglés, plantea una categoría que a mí me parece valiosa para comprender esto, que se conoce como el estado de bienestar criminal. ¿Qué cosa quiere decir esta propuesta conceptual? Es que, por ejemplo, en la pandemia, en las crisis alimenticias que habían producto del encierro para las personas, quien se encargaba de dar préstamos o apoyar económicamente o dar alimentos era la camorra napolitana. En Sinaloa era el cártel de Sinaloa. En El Salvador, quien ayudaba a controlar que la gente haga caso al encierro y que no salga de este proceso, eran las maras, y cómo el crimen termina constituyéndose como un actor relevante. Volvemos a lo que había comentado Rodrigo. Si el crimen tiene control territorial y controla qué ingresa, qué sale, quién hace y quién no hace, porque domina todo este sector, también controla quién hace campaña política y quién no hace campaña política. Esto usted lo puede encontrar en el último capítulo del libro, y esto trastoca las bases mismas de la democracia. Y sobre todo en barrios, yo no tengo ninguna duda que existen varios barrios aquí en Lima en cual ellos prefieren recibir algún tipo de extorsión de tal líder de una organización, una banda, que otro, porque el otro es más sanguinario, el otro es más despiadado, el otro tiene gente más maleante, digamos, y prefieren una vida, digamos, más tranquila, pagando el cupo a tal grupo extorsivo, ¿no? Pero ha habido casos, y más de uno, yo conozco más de uno en el país, en donde un grupo criminal ha salido a denunciar o a acusar que el alcalde han tenido algún tipo de vínculo, los han apoyado, no sé cuánto, y hoy no quieren cumplir su pacto. Sí, bueno, claro. Y lo contratan desde ahora, de hace varios años. Claro. Entonces, si se habla tanto de la teoría de partidos y las teorías de la democracia y demás, el crimen ingresa como un factor que altera toda la dinámica de estas teorías, porque la realidad es bastante más compleja, y lo que ocurre en nuestro país es bastante más complejo que lo que uno puede encontrar en un libro desarrollado en Nueva York o en Europa o traído por algún teórico de alguna universidad. Bueno, la realidad supera, sí, pues. Siendo importante estudiar, el contraste resulta ser muy valioso. En esa variable también. Claro, porque nos podemos quedar solamente en el escritorio, en la academia, pero es importante conocer el terreno. Por supuesto. Y es importante también que en la academia, y hablando en términos, la universidad peruana, los sectores académicos contribuyen a estudiar este fenómeno, porque eso nos permite aproximarnos al fenómeno y darnos luces también de cómo sugerir su abordaje y su combate. En ese sentido, Rodrigo, yo quisiera agradecer profundamente a la Cámara de Comercio de Lima, particularmente a su presidente, el señor Roberto Latorre, que nos ha apoyado para hacer posible la publicación del libro. Es, digamos, un gremio y digamos, una gestión que apoya desde la perspectiva académica la comprensión de este fenómeno y contribuye con ideas para atenderlo precisamente. De hecho, yo recomiendo este libro para todo aquel que está interesado en profundizar acerca de cómo nace el delito de extorsión en ese país y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y estábamos hablando acerca de que cómo, pues, llegamos a los stickers, de cómo de la protección pasa al cupo, digamos, ¿no? Al cupo, a la extorsión directamente, ¿no? Ahora, hay otros negocios donde también estas bandas extorsivas encontraron un terreno totalmente fértil, que es la construcción civil. Ah, sí, por supuesto. Eso ha sido más generalizado y su origen se encuentra más relacionado al Callao, ¿no? En algún momento la norma cambia y pide que eran tiempos donde el desempleo tenía tasas más altas, inicios de los 2000. Entonces se pone una norma que indica que
toda obra debe tener involucrada a vecinos o parte de la comunidad en su construcción a modo de darle empleo e incentivar. Es una cosa buena, no tiene nada de malo. Claro. Sobre el papel está excelente, ¿no? O sea, el vecino se va a beneficiar de tal obra. Exacto, partiendo de la premisa que el vecino es un buen ciudadano, un actor correcto, ¿no? O sea, y que va a participar buscando trabajo. En eso no podemos estar nosotros en contra, yo creo que el sentido es bueno. Pero ¿qué ocurre? Particularmente en el Callao, algunas organizaciones encuentran la oportunidad de presentar el trabajador fantasma, es decir, llegar a un lugar y decir, dame cupo para que trabajen esas 3, 4 personas, aparentemente trabajan esas 3 o 4 personas, pero en la práctica son trabajadores fantasmas y es un pago que se hace para que deje que la construcción se desarrolle y el ingreso va para esta organización o quien representa aparentemente a esta organización. Así comienza y se extiende el fenómeno de... Bueno, Barrio King, ¿no? Se dedicaba exclusivamente, o sobre todo, su principal ingreso era el cobro de cupo en distintas empresas de construcción, entre ellas Odebrecht, si no me equivoco, y las empresas dedicaban parte de su presupuesto a pagar esta pasándolo con otra categoría. ¿No? Luego, en el norte del país, va a ser muchos años después, también 2004, 2005 más o menos, son grandes agroexportadoras las que van a recibir las amenazas de Momón, particularmente un preso que ya de décadas atrás, y van a empezar a pagarle cupo. Otra vez, en sus cuentas ese cupo pasa como sea. El problema es que muchas empresas en el Perú han normalizado el cupo y lo han ingresado como parte con otra denominación, como parte de pago dentro de su escala de planilla, de costos mensuales. O, por ejemplo, empresas que se dedican a distribución de alimentos, de bebidas y demás, cuando tienen que ingresar a territorios controlados por el crimen, también hacen lo propio. Esto se ha extendido más de lo que uno imagina. ¿Por qué es ahora noticioso? Porque ha llegado a Lima. Aquí pasa lo que ha pasado tal cual lo pasó en el terrorismo. Mientras fue un fenómeno del norte, solo afincado en Trujillo o Lambayeque o alguna zona del norte del país, fue un fenómeno lejano. Este es un tema de los libertarios. Sí, es un tema solo allá, pero es no hay que darle mucha importancia. Claro, pero no es cierto tampoco cuando dicen que es un tema que ha venido con los venezolanos. Entonces, la migración venezolana ha venido cuando 2017, 18. Bueno, lo pulpo es el producto nacional. Exacto, y el monstruo es más peruano que... Exactamente. O sea, no quiero negar, existen actores criminales que han venido de otro país al Perú, sí. Sin duda. Sin duda, pero eso no quiere decir que el grueso de la migración de personas de Venezuela esté vinculada al crimen. No quiero decir para nada eso, sino que quiero poner esto en su real dimensión. Claro. El fenómeno se gesta desde inicio del 2000, era absolutamente... Es una justificación también de algunos políticos, ¿no? De que le quieren echar la culpa sobre todo al tema... O sea, es una realidad también, ¿no? Han venido Tren de Aragua, ¿no? Sí, sin duda. Y sus otras células, pero ya estaba el crimen acá instalado. Es una realidad también que no debemos tener en cuenta que la acción del Tren de Aragua se ha logrado hacer retroceder, se ha logrado desarticular por acción policial. Es un mérito que a veces no observamos, pero que hay mérito en esa reducción de la presencia del Tren de Aragua. Lo que sí ha traído... Acá hay matices. No es que el fenómeno sí existió, o sea, con la migración general existieron actores criminales que migraron y han generado problemas, sí, eso es cierto. ¿Que generaron todo el problema? No, eso no, esa es una exageración. O una simplificación grosera, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí han traído son ciertas modalidades delictivas que antes no existían aquí. Más violentas. Más violentas. El descuartizamiento de este joven en San Martín de Porres en 18 pedazos y que tiraron esto amarrado en una toalla del hotel. Eso es algo que hasta ese momento... De hecho, tuvimos al padre de este joven que fue descuartizado aquí en Agente Encubierto y nos contó, pues, lo espeluznante. Claro. No solo a él como padre, sino también a la sociedad lo que significó ese crimen, porque nunca habíamos visto, por lo menos en las últimas décadas, ese tipo de crimen en el Bruno. Con ese nivel, pues, no sé, de insanía. Dañamiento, claro. Ahora, una persona... Para generar miedo, claro. Porque la muerte es un mensaje también. Ajá. Yo participé en la publicación colectiva junto a mi colega Wilson Hernández en el CIDE del UNAM de México, y el título de la obra en la que participamos se llama La muerte es un negocio. ¿Por qué? Porque la muerte también es un mensaje como ese, por ejemplo, ¿no? Como en México la decapitación. La decapitación, sí. Eso en México viene pasando 2007, 2008. Claro, es un mensaje. Exacto, pero en el Perú no ocurría. Entonces, al traer eso, aquí se ha generado que el crimen peruano también empiece a ver esta cosa del cortadedos o del cortaorejas, que es horrible y espeluznante. Secuestran a una persona y graban cuando le cortan un dedo para que el familiar no dude en pagar, para que sepa que no está yendo en juego y otra vez, para que el miedo sea la razón suficiente para que la persona haga el pago inmediato.
Claro. Eso no ocurría. O sea, el nivel de... Ahora hay más crimen y es más violento. Ese es el problema nuestro. Ahora, hablábamos, por ejemplo, de cómo se nutren estos grupos criminales. Por un lado, el tráfico de terrenos, usted menciona, el cobro de cupos en construcción civil, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y el tráfico de terrenos, pues, sin duda, también genera otro tipo de economías ilegales fundamental. El tema del tráfico de drogas, ¿usted considera que también es un caudal? O sea, el extorsionador que en su barrio, digamos, ¿no? Hace el cobro de cupos, ¿también está ligado al comercio? En toda actividad criminal hay muchas cosas que se interrelacionan. La respuesta es sí, está ligado, pero cuando hablamos de drogas, hay varios tipos de drogas. Los que son los canábicos, la marihuana, los derivados cocaínicos, la cocaína, la pasta básica, los relacionados a las drogas sintéticas, fentanilo, opioides y demás, y bueno, los derivados de, digamos, la heroína y demás, que en el Perú no tiene una variable significativa. Cuando usted aborda estudios o se encarga de analizar alguna organización criminal, va a encontrar cuando menos drogas, cuando menos en variables de consumo. No quiere decir que ellos necesariamente se dediquen a eso, pero la consigna de ellos es cierta. Ellos lo que buscan es dinero, no importa el medio, el artículo es un medio. Hay que tener en cuenta, Rodrigo, una cosa, que el actor criminal, para poder desarrollar su actividad, tiene que tener explosivos. Implica es un tráfico ilegal de dinamita, de explosivos, porque si no, ¿qué es lo que hace sonar? No es que esto va y lo compra en una ferretería. Claro, como explosiona una pollería. Exacto, tiene que haber un tráfico ilegal de explosivos. Hay otra variable, para que vaya... Para eso necesita el traficante. Exactamente, necesita alguien que lo desvíe del tránsito legal al tránsito ilegal. Pero la otra variable es el tráfico ilícito de armas, porque ellos consiguen armas y con esas armas amenazan y demás. Esas armas no necesariamente van y las compran en una tienda, y esas armas no son de producción peruana. Son armas que vienen del tráfico internacional. Una Pietro Beretta o una Smith & Wesson no se producen ni en Lima, ni se producen en Quito, ni demás. Y no todas, pues, son de, no sé, el robo de la policía. No, claro, hay un tráfico que entra por frontera y demás, ¿no? pero son una serie de elementos que terminan facilitando. Yo quiero darle un ejemplo para dejar claro que este es un tema la actividad es un medio, el fin es el tema económico, finalmente es lo que ellos buscan. En México, la familia michoacana, el cártel de la familia michoacana, ve cómo en su zona territorial el aguacate o las paltas empiezan a cotizarse en el mercado norteamericano y cómo los aguacateros o las personas que venden paltas empiezan a tener mayores ganancias. ¿Qué es lo que hace la familia michoacana? A sangre y fuego va y amenaza a estos productores de paltas para que puedan venderle sus tierras, pues obviamente no a precio de mercado, sino al precio que ellos le imponen. En términos de El Padrino de Francis Ford Coppola, le hacen una propuesta que ellos no podrán rechazar. Es lo que pasa ahora con el oro, por ejemplo. Exacto. ¿No? En Patás. Y ellos cuando compran esta tierra y esta palta, no es porque les guste la palta, ni porque tengan carácter bucólico, ni amen la agricultura, lo hacen porque ahí hay dinero. Por la plata. Es lo que pasa en Patás, lo que estamos viendo. Como una organización como los Pulpos, ahora vemos que tienen presencia en la minería ilegal, ¿no? La tienen, efectivamente. ¿Por qué? Porque han visto que está la fiebre del oro, han visto que a raíz de la pandemia el precio del oro empezó a crecer y la facilidad con la que ellos pueden entrar a un socavón a la mala, con violencia, y apoderarse de todos los minerales que extraen, ¿no? Sí, este es un tema importante que usted lo plantee, Rodrigo. Qué bueno que usted lo plantee. Naturalmente, en este proceso, usted va a encontrar personas que pueden tener documentos regularizados, documentos por regularizar, pero eso es distinto a que una persona vaya a un espacio minero y descuartice a otra. Exacto. Sí, me entiende. O sea, claro, está el formal, el informal y el ilegal, pues, ¿no? Y claro, pero aún cuando estemos hablando de personas... criminal. Exactamente, porque el descuartizamiento, el homicidio, grabar cuando una persona sufre, eso implica niveles de otro tipo, ¿no? Claro, claro, y hablamos pues de un nivel de violencia que precisamente provienen de estas organizaciones criminales. Claro, porque está el informal, por ejemplo, de que quiere formalizar, pero en ese tránsito está comercializado general. Es como si uno va a cualquier mercado o a cualquier mercado del Perú, encuentra una persona que de pronto está en una situación de comercio informal o de algún tipo de comercio que no
que digamos no cuenta con un permiso municipal, por ejemplo, para operar, pero eso no quiere decir que esa persona El criminal. exactamente, esa persona no va a matar a nadie, no, hay varios matices. Entonces, ¿por qué es importante los matices? Porque según los matices, la intervención tendrá más o menos efectividad. Claro, pero están pues todos estos componentes que hacen pues de que germine esta, Claro, o sea, que hace que convivan todos estos personajes en un clima pues delincuencial, ¿no? Cómo convive la sociedad misma y el ambiente social, político, colectivo no es ajeno. O sea, el actor criminal no viene con un platillo volador y aterriza en la sociedad, sino que se hace una dinámica con uno. Exacto, es como decir, oye, la extorsión no nació de una maceta, Exactamente. ha ido evolucionando, como lo estábamos contando al inicio de este programa, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y sin lugar a duda, el problema está en generalizar, pues. Claro, y en mirar las cosas sin los matices con que podamos observar. Dividir todo entre buenos y malos, blanco y negro. O respuestas facilistas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que yo quiero pensar que con buen corazón dicen temas como, bueno, hay que poner a militares en la calle, hay que sacar a los policías que patrullen, pero usted podría llenar la avenida Arequipa, la avenida San Felipe de 1000 policías y eso aún así, Rodrigo, no va a evitar que le llegue un mensaje extorsivo a su celular. Exacto. Porque la naturaleza del crimen es otra. Claro, va mutando, pues, ¿no? Se va adaptando y por eso en su libro también lo recalca, ¿no? O sea, se ha vuelto hasta un cliché decir necesitamos más inteligencia para combatir este tipo de delitos, pero quien lo dice, personas como usted, ¿no? Que ha estudiado más este tema, habla porque para adentrarse, conocer quiénes son estos personajes, cómo se comunican, con quiénes hablan, si realmente estamos contra una banda organizada, o estamos hablando de un chinito que se hace pasar por el monstruo, un aventurero. Claro. Para eso se necesita técnicas especiales de investigación. Y equipamiento también, porque puede pasar, yo he visto casos, por ejemplo, hace poco, una persona que de pronto es amenazada, sin mayor riesgo aparente, a juzgar de los mensajes que todos conocemos, una persona que ha recibido mensajes amenazantes, todos tenemos un familiar, o uno mismo ha recibido esos mensajes, de pronto va a la policía y encuentra que ese número ha sido denunciado por 3 o 4 personas por estafa y extorsión y la policía no puede porque la norma no le da la facultad bloquear ese número. Exacto. Entonces, o cuando quiere entrar a esa cuenta, ese YAPE, ¿no? Esa cuenta bancaria no puede, tiene que ir por la vía judicial. Es escandaloso. ¿Cómo es que te extorsionan y te piden el grupo por un YAPE? Si el YAPE tiene un nombre, tiene un número, o sea, es que no. Sí, claro. Lo que pasa es que las leyes, la estructura está creada para combatir la gran delincuencia, las organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Pero ¿qué pasa con el delincuente común ahorita que es la principal amenaza, ¿no? La extorsión que se está dando en los barrios, en los mercados. Y incluso el gran crimen requiere también capacidades tecnológicas, dotación, recursos que no necesariamente la policía peruana cuenta, ¿no? Y en eso no necesariamente es un tema de responsabilidad del policía que hace la investigación o la unidad de investigación. Si no tiene recursos, no tiene laptops, no tiene equipamiento, no cuenta cómo lo va a hacer. Si usted va, Rodrigo, a una serie de comisarías del país, va a ver que las condiciones en las que trabajan son absolutamente precarias. Algo que recalco mucho en estos últimos episodios de Agente Encubierto es de que se ponga atención en las de Pincris, ¿no? ¿Cuánto de presupuesto se le entrega a la de Pincris para la investigación criminal? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno necesita informantes, ¿no? Un policía necesita, pues, como le dicen en el argot, sus fites, ¿no? Para que les mantenga al tanto, oye, ¿qué banda está por acá? ¿Quién están operando? ¿Quién es el que la lleva? ¿Quién es el que la trae? Pero ¿cuánto presupuesto hay para eso? Porque el FITE no te va a entregar la información porque él es un filántropo, quiere ser Batman. Claro. No, él está buscando también un beneficio. El policía quiere esa información, pero si realmente se le está dando ese presupuesto, la respuesta es que no. Y no solo eso, sino que probablemente, Rodrigo, por lo que usted dice en este momento, si alguna persona nos está viendo en internet, va a estar, ¿cómo es posible? Por si acaso, esas son técnicas especiales de investigación que se usan aquí en Estados Unidos y absolutamente en el mundo entero. No es una cosa que se le ocurrió a Rodrigo Cruz o se sugiera solo para la policía peruana. Eso es una técnica de trabajo absolutamente universal. No, de aquí en Estados Unidos, en Alemania, se le pagan por informantes y sucede todo el tiempo y así ha sucedido durante años. Exactamente. Y no solamente eso, también existe otra técnica especial de investigación, que es el nombre de este programa, Agente Encubierto, ¿no? Filtra en esta organización, pero para eso necesita presupuesto, pues el policía infiltrado no es que va a comer, pues, y necesita respaldo. Pan con plátano toda la semana. Necesita respaldo institucional de la acción policial. Vea, no existe Estado de derecho sin una policía o un equivalente. Puede llamarle gendarmería, puede llamarle guardia civil, pero donde se ha creado Estado, tiene que haber existido una función de policía o de salvaguarda o de cuidado.
Por eso es que Max Weber planteaba, ¿no?, que una característica, digamos, fundamental y específica del Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Y este tipo de crímenes son combatidos específicamente por la policía, no por el ejército, no por la marina, respetando obviamente los roles importantes que ellos cumplen para la seguridad y defensa nacional. Pero la investigación del crimen recae a la policía. Entonces, una buena policía, una policía con los recursos necesarios, con el respaldo necesario, puede hacer este trabajo. Claro, si la policía recibe embates vinculados a la política, si no recibe el respaldo institucional, si no recibe los recursos, El manoseo político. es poco lo que se puede hacer. Claro, no, y además pues la mala imagen que hoy cuenta, ¿no? Precisamente por malos elementos. Hace poco hemos visto cómo un policía fue detenido porque presuntamente era el informante del llamado monstruo, y pues así no se va a poder hacer nada. Ahora, regresando al tema de la extorsión, hay otra fuente de ingreso, digamos, que han conseguido estas bandas criminales, que es el famoso doxeo, ¿no? Que es conseguir información privada sobre una persona y hacerla pública, ¿no? Esto también se da, señor Corcuera, a ver si coincide conmigo, acerca de que lo fácil que es conseguir información privada de la gente en este país. Sí, es bastante fácil, en este y en otros países, digamos, porque es una pena decirlo, pero en efecto algunas de estas personas que se han dedicado a la extorsión van a ciertos mercados ilícitos y por 30 soles compran la base de datos de tal empresa que tiene un sistema de puntos y ahí están nombres, DNIs y... No solamente Wilson, uno dentro de un canal de Telegram y también por 5 soles te dan pues una base de datos. Una base entera. Sí, eso es cierto, pero hay otra variable que va acompañada de eso, ¿no? Los extorsionadores no suelen tener 30 celulares y llamar a 30 celulares, suelen tener 30 chips. Y cambian de número para evitar la geolocalización y la georreferenciación. Por eso están haciendo eso. Entonces, para que alguien pueda hacer eso, significa que va a un lugar a comprar 30 chips abiertamente. Si usted y yo, Rodrigo, vamos a diferentes mercados en Lima o en provincia, es facilísimo comprar números telefónicos. Entonces, aquí también va el mensaje, ¿no? De compañías de teléfono, pónganse también, pues, la camiseta y hay que hacer algo, pues, ¿no? Para evitar, pues, esta proliferación de chips. Exactamente. De una manera pues tan indiscriminada. Y la regulación de las billeteras electrónicas también, ¿no? Ahí hay algo que está fallando como para que, vuelvo a decir, ¿no?, casos concretos, va una persona, se encuentra en la policía y hay un número que está identificado, ese número debería cancelarse. Si es la cuarta persona que acusa el número 123 que está dedicándose a la extorsión, ese número debería bloquearse inmediatamente. Inmediatamente debería tomar. Bueno, todos los años venimos pues con el anuncio, ¿no?, de Ocitel, se van a pagar 10.000 líneas, 2.000, 3.000, el número no importa. Y se apagan 10.000 y se venden 20.000 chips adicionales, no hay una correlación positiva a favor de la sociedad. Ahora, también está el tema del ¿cómo se llama ese término que es tan usado, de populismo punitivo, ¿no? ¿Cómo ve este asunto, no? O sea, nos estamos yendo más a que crear, no sé, ya no sé más que van a penalizar con la intención de reducir el crimen. Yo creo que hay un tema que le corresponde a la academia también. Ciertamente hay cosas que se dicen de un modo populista, como esto que yo planteé del tema de los venezolanos, pero también muchas veces a quien piensa distinto a cierta hegemonía dominante se le da ese título para evitar la discusión. Correcto. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la criminología tiene muchas vertientes y no necesariamente una criminología crítica que está asociada a ciertas ideas de izquierdas es la única versión criminológica que existe. En el Perú muchas veces se escucha personas y la criminología dice cuando hay que hacer un alto. La criminología crítica dice eso. Hay otras versiones criminológicas que deben discutirse y el debate solo es posible cuando podemos percibir varias perspectivas y varias miradas. El problema está que siempre estamos escuchando los mismos, ¿no? Exactamente, pero además se está escuchando lo mismo porque no se da espacio a otras voces o a otras versiones. Finalmente, la construcción de la verdad es un proceso colaborativo también y de participación y que el debate ve enriquecido este asunto. ¿Por qué lo digo? Bueno, pero tenemos un espacio como... Gracias. Y tenemos también instituciones como la Cámara que alientan este tipo de procesos porque es un elemento como la Cámara de Comercio de Lima, quiero decir, que permite alentar de su Comisión de Seguridad este tipo de cosas. ¿Por qué lo digo? Sin una carga ideológica, sino con evidencia. O con un elemento ideológico, pero sincerado a partir de puestas sobre la mesa. No, yo no creo que sea ningún delito que una persona tenga una perspectiva ideológica. Lo que me parece que está mal es tratar de sobreponer la ideología por ciencia. Ok. ¿Sí me entiendes? No, eso sí me parece que está mal. Porque que una persona diga yo soy de izquierda o de derecha o soy de centro, socialdemócrata, yo no creo que tenga nada de mal. Claro, porque la evidencia te va a decir que 1 más 1 es 2 y si 1 más 1 más 1 es 2 va a ser así en la China. Entonces yo voy a poner un tema, uno de los temas, por ejemplo, en debate sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, la juventud. ¿Es un fenómeno biológico o es un fenómeno cultural?
¿A qué se refiere? O sea, la juventud es un fenómeno que indefectiblemente la biología a cierta edad pum, te hace, perdón, la mayoría de edad, el comenzar a ser joven. Es un momento de edad donde llega a cierta edad y mágicamente de un día para otro ya pasas a ser adulto y joven, o es más bien un fenómeno cultural. Porque si es un fenómeno cultural, entonces es relativizante. Claro. ¿Cuántas personas en el Perú, con mucha pena, porque no es lo propio de un joven que tenga 14, 15 años, hacerse adulto tan temprano? ¿Cuánta gente en el Perú? Claro. ¿Cuánta gente tiene que, a pesar de eso, cuidar? A los 18 años, pues, ha tomado las decisiones más razonables de su vida. Nadie, creo. Claro, o sea, quiere decir, se tiene que mirar esto en una perspectiva amplia. Ahora, ¿de dónde viene ese tema de edad? Para especificar esa parte del debate. En el año 79, la Constitución peruana acoge la mayoría de edad como los 18 años, oponiéndose a los 21 años, que era antes de decir, se reduce la edad de 21 a 18, tomando como base el cambio que ocurre en la Constitución española post Francisco Franco. En la Constitución post Francisco Franco se pone la mayoría de edad con 18, la Constituyente del 79 lo toma como propio y hace. Del año 79 a la fecha han pasado más de 44 años y mantenemos esta variable. Un joven de los años 80 tenía a los 18 años un nivel de información que yo estimo, y esta es solo mi opinión, que el día de hoy goza de más información, de más flujo de más estímulos y demás. Y aquí quiero plantear una variable. Cuando un joven toma un arma, y esto yo lo he visto directamente en mi trabajo, si encuentra usted un joven que tiene 15 años y 11 o 12 personas que él reconoce que ha asesinado, esa persona es consciente o no es consciente de lo que está haciendo. Ojo, no estoy hablando de teoría, estoy hablando concretamente. A mí me tocó recibir a un joven que venía extraditado y la policía lo acusaba de que había asesinado, sicariato a 18 personas, y el joven me reconocía a 11. Te decía algo así como, yo sí he matado a esos 11, pero... No, está drogado de haber estado. Y además hablaba de la vida y la muerte con una banalidad como quien habla de cortar una hoja de papel. O sea, ya totalmente fuera de sí. O sea, quiere decir que cuando una persona recibe 1,000 soles o 500 soles por cortar la vida a un ser humano, no es consciente de lo que está haciendo. No, yo creo que sí es consciente. Me dejo entender. Ahora, claro. Y estoy planteando el ojo en términos de categorías de debate. Claro que ya, sí. salgamos del Perú. Si usted escucha las declaraciones del primer ministro sueco, enero del 2025, si escucha las declaraciones de la primera ministra danesa, si escucha a Olga, ¿En qué sentido? planteando la idea de reducir la edad. O sea, es un debate vigente. Okay. Sí, es un debate vigente, es un debate que no es solo peruano, va más allá de la atmósfera. Yo me acuerdo que en el 2016, cuando estuve en El Salvador, algo que me llamó mucho la atención fue cómo jóvenes, hablamos súper jóvenes, o sea, hasta niños se podría considerar 11, 12, 13 años, cómo eran captados por los maras y su aspiración de ellos era ser un mara más, ¿no? Acá también usted puede, yo he encontrado un joven, recuerdo mucho que era su aspiración, digamos, pues ser ¿cómo te imaginas? Pistolero de su ¿Cómo te imaginas acá a los 5 años? Y el joven me contestó, yo me imagino líder de una organización. O si no, los pulpos, con mi gorro de pulpos. En este caso era de la jauría. ¿Por qué? Porque en ese barrio, ahorita vamos a hablar de su barrio, nuestro grupo El Porvenir de Trujillo, en ese barrio, quien era pues el líder, el representante, el que de una manera impartía justicia a su modo, era el delincuente. El que tenía cierto reconocimiento, ¿no? Claro, que nadie se metía con él, era el respetado del barrio, dirán, ¿por qué? Porque estaba metido con la gente fight. Hay una lógica perversa alrededor de eso de modelación. Y también por ahí una variable. Pero es una realidad. Porque faltan modelos positivos también en ese espacio. Claro. Muchas veces ocurre ese tipo de cosas. Ahora vayamos a este tema que me llamó mucho la atención. Usted, además pues, de haber dedicado casi pues, varias décadas de su vida a investigar la investigación criminal, pero a investigar las políticas de criminalidad para reducir la criminalidad, usted viene también de un barrio en Trujillo, en El Porvenir específicamente, donde nacieron los pulpos, ¿no? Donde germina pues la familia de los llamados Cruz Arce, ¿no? Esta banda, pues, esta organización criminal que lidera los pulpos. Cuéntenos esta experiencia. Es difícil para mí conceptualizarlo porque uno está acostumbrado a conceptualizar, digamos, cosas más complejas, pero cosas cotidianas, sobre todo cercanas. Siempre lo cercano es un poco más difícil. Digamos, en los 90, que es la época en la que yo crecí, lo que eran esencialmente eran pandillas. Y uno de ellos los pulpos. Sí, había muchas, los americanos, los pulpos, los lobos, los Goonies, por aquella famosa película de los 80. Eran muchas pandillas y entre ellas se tenían rivalidad y a la época, a la sazón, no se mataban usando armas, se tiraban piedras. Y se peleaban a piedras, después se agarraban en una calle y después de un baile se agarraban a pedradas. Esa era la rivalidad que tenía. De esas pandillas,
cayeron y desaparecieron varias de ellas y solo queda esencialmente los pulpos. La de los Cruz Arce. Claro, de esta familia. ¿Y usted llegó a conocer a alguno de los Cruz Arce? Como si es una familia numerosa, naturalmente sí, he tenido contacto con varios de ellos. O sea, no contacto en el sentido cercano, pero lo que tiene una persona cuando vive en una zona determinada y hay pues vienen, venden en el mercado, vendían periódicos, por ejemplo. Entonces uno tiene intercambio. Ahora, pero acá hay ciertas cosas que hay que comprender dentro de la dinámica y la intersectación social que se puede dar. Era una zona precaria, había muchas dificultades. Entonces, en este lugar llega la cooperación irlandesa, una asociación religiosa cuyo nombre es de Cor and Ross, y establece la primera posta, la primera iglesia y la primera escuela. Uno, en el Porvenir. Uno iba a estudiar ahí y a cambio de darte el estudio, te daban estudio gratis, te daban alimentos. El compromiso era que tu padre te vacune en la posta, que te tenga alimentado y no desnutrido, por eso te daban alimentos. Y el tercer compromiso era que vayas a la iglesia. Entonces, actuaba a la sazón del día de hoy, estoy hablando de los 80, como un programa social. Miren esa lógica. Y el cura hacía campeonatos deportivos, participa frente de esta zona, construyen, la bandera irlandesa es amarilla y verde, una cruz de color amarillo y luego una cruz de color verde en estos barrios. En estos barrios van a desarrollarse luego pandillas y luego se desarrollarán los pulpos y la cruz de color amarillo por el sol va perdiendo el color amarillo y se va haciendo de color blanco. Y el día de hoy, cuando usted ve los stickers y cuando lee los periódicos, encuentra la rivalidad entre los de la cruz blanca y la cruz verde, porque inicialmente fueron cruces en honor a la bandera irlandesa de amarillo y verde. Eso explica la razón. Yo, muchos años después, ya traté de comunicarme ya obviamente con los curas irlandeses en pos de buscar esto. No atreví obviamente a preguntarle, pero es curioso que aquello que fue como un símbolo de fe, de apoyo, de esperanza, poco a poco ha ido migrando en esto. Pero aquí hay una variable que me parece sí, muy importante en la reflexión. A alguien se le ocurrió que el joven cruzarse en ese momento, era un adolescente, había cometido algunos actos indebidos. Según dicen, la versión cambia. Algunos dicen que apuñaló, que golpeó, etcétera, pero lo concreto es que lo ingresaron o lo promueven que ingrese al servicio militar. Perdón. Está 2 años en el servicio militar, luego se queda un tiempo más en el servicio militar y después de salir del servicio militar aprenden cosas vinculadas al servicio militar, ¿no? Defensa, armas, que no tiene nada de malo. El servicio militar cumple un fin, es correcto, es adecuado, es algo que debe existir siempre. Pero hay que tener en cuenta que el servicio militar voluntario no es un reformatorio. No funciona con que yo lo envío para... No. No es ese el fin del servicio militar, es una variable más que es parte del eslabón de seguridad y defensa. Cuando sale este joven en ese momento de allá, sale y estas herramientas aprendidas contribuyen al fortalecimiento de esta organización. Si usted ve, por ejemplo, el caso de Cuchillo, del que muchos hablan, y ve el registro, también pasó por el servicio militar. ¿Por qué le digo esto, Rodrigo? Porque usted hablaba de lo que es populismo y demás, y habría que discutir qué exactamente es populismo y en qué sentido se usa esa categoría. Populismo punitivo. Populismo punitivo. Porque suele usarse a veces como una especie de cliché que no admite el debate. Yo planteaba el debate del joven porque es un debate que es vigente y demás, y porque, vuelvo a decir, nadie está haciendo nada malo si respetuosa y alturadamente presenta evidencia para sustentar el debate. Cuando dicen abundante evidencia demuestra, yo no estoy tan seguro de eso. Vea, yo trabajé en Naciones Unidas y he trabajado en temas de prevención y yo pongo mis manos al fuego que hay chicos que han robado un celular que se recupera, hay chicos que han cometido faltas que se recuperan y absolutamente creo en la prevención y en la reinserción de esos chicos. Pero cuando usted me dice que tienen 3, 4 personas que han matado por sicariato, por 500 soles, por 1000 soles, yo dudo muchísimo. Ya son irrecuperables. Yo puedo estar equivocado en lo que yo le digo, puedo hablar de mi experiencia, pero solamente como un profesional que ha trabajado en esto, yo no conocí en el mundo, en los lugares que yo visité o los lugares en los que me tocó trabajar y demás, ninguna cárcel que cumpla el fin resocializador como tal. No, tal vez existe, pero le doy fe que no he conocido algo parecido. ¿Pero que se refiere a una cárcel particular aquí en Perú? No, en general, las cárceles en general, ¿no? O sea, si hubiera así, sería interesante saber qué cárcel o qué lugar, porque a ver, la noticia de cárcel que aparece en Facebook, en Twitter, en TikTok y demás, no tiene respaldo académico, científico, profesional. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de cárcel se refiere? En general, me refiero al sistema carcelario. O sea, yo no conozco el caso de una persona de un sicario que haya entrado a cualquier tipo de sistema penitenciario y haya salido dejando de violentar a alguien más. No, es que ya... Me comprende, ¿no? O sea, y con la sobrepoblación que hay en estas cárceles en Perú, o sea, que estamos en cifra ya, ni siquiera decir la... Pero más ni siquiera hablemos del Perú, de una cárcel en Estados Unidos, una cárcel en Francia. Ya perdió, o sea, ya sí, no hay un... Sí, me debo entender. Claro, o sea, mi punto es el debate mismo de la posibilidad. Vuelvo a decir,
el pájaro frutero, el ladrón de celulares, de pronto sí hay posibilidad, sí hay chicos que se recuperan, sí hay personas que salen de esa línea. Claro. Pero hay seres humanos que de pronto, o por ejemplo, el agresor, el abusador sexual de menores. Por ejemplo, ¿no? Donde hay connotaciones completamente más difíciles, crueles y Claro, la resolución ya prácticamente pues queda de lado, ¿no? y en todo caso, plantear el debate serio de eso me parece que le haría bien a todo el mundo. Ojo, No, se me vino a la mente cuando hablaba de tipo de cárceles y de ejemplo pensé en el SECOT, el famoso SECOT de Ecuador. y corríjame si estoy equivocado, porque lo que se sabe del SCOC es lo que más o menos el gobierno quiere que se sepa. Exacto. Pero la propaganda ahí del exacto, SECOT, ¿no? Pero en el discurso de Bukele y en el planteamiento oficial del Estado salvadoreño no lo presentan como un elemento de resocialización, lo presentan como un elemento neutralizador del crimen y de castigo. Sí, sí. O sea, Bukele y hasta un zoológico, digamos, ¿no? exacto. Bukele nunca ha dicho van a llegar aquí mareros y van a salir personas, pues, misioneros de paz. No, es un almacén, tipo un almacén, un botadero de personas. Exacto, es desde ese ángulo de mano dura que lo plantea. Claro. O sea, porque claro, yo sé que se habla, pero vean que no es un planteamiento de ingresa una persona vinculada a una mala violenta y luego sale una persona que ya no estará vinculada en proceso, al punto que Bukele ha dicho, pues no, que duerman en el piso, que pasen ahí toda su vida. Ahora, pero para la víctima, la persona que ha sido pues agredida por estos delincuentes dirá qué maravilla que estén ahí pagando. Pero además la víctima tiene un problema, ¿no? No importa qué castigo le den, no importa cuánto puedan pagar su pena, el daño hecho a la víctima resulta irreparable. Porque una persona que perdió a su familiar, una niña que ha sido agredida, una persona que ha pasado por un evento traumático, eso no hay cómo devolverlo. Ajá. No hay cómo. Y pienso, especialmente cuando pienso en esto, en el caso de agresión a menores de edad, por ejemplo. No, sin duda. Eso, cómo le recuperamos la inocencia, la tranquilidad, la paz y el desarrollo pleno que esa criatura debería tener. Señor Corcuera, gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto y como idea, me gustaría pues concluir en que bandas como los pulpos o organizaciones criminales como los pulpos no nacen pues de una maceta. Hay distintos elementos que generan que precisamente ese auge, ¿no? Sí, sin duda. Y los esfuerzos por comprender lo que se pueden hacer en la academia también son un aporte en este fenómeno y la actitud comprometida de la Cámara de Comercio de Lima van en ese sentido también. ¿Dónde pueden encontrar su libro? Ya que no nos ha traído un ejemplo para mostrarle a la gente. En la Cámara de Comercio de Lima pueden encontrar un ejemplar. Yo pues, también en gpsagencia.com pueden encontrar ahí también una versión virtual del mismo. Perfecto, muchas gracias.